que han hecho posible esto. El equipo de Gutenberg Libreros ofrece una visita guiada por la historia de México en la Galería Bibliográfica Indiana, que exhibe cerca de 300 libros históricos en el marco de los 500 años de la toma de Tenochtitlán y la fundación de México. Les mostramos el recorrido que realizó el Aleph en esta galería ubicada en Jalapa, Veracruz, que estará disponible hasta el próximo 3 de abril para quienes reserven una fecha al teléfono 2281 40 20 57. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Alejandro Hernández y soy su guía en esta galería que nosotros titulamos Galería Historiográfica Indiana. El motivo de esta galería no es otra cosa que un homenaje a aquellos libreros, bibliógrafos e historiadores que durante toda su vida se dedicaron al esfuerzo de preservar obras importantes. Por mencionar algunos, podríamos hablar de don Fernando Ramírez, don Joaquín García Iscatbalceta, Manuel Orozco Iberra, Francisco del Paso y Troncoso. Todos estos personajes cuya erudición y diligencia trataron de preservar y enriquecieron la identidad histórica de la nación mediante el cuidado y rescate de varios libros. Está compuesta de la siguiente manera. En la primera parte tenemos los libros que refieren a todo el contexto, a todo lo que refiere al contexto histórico en el cual se desarrolla la conquista de América. Tenemos algunos libros que hablan, en este caso, de los reyes católicos, que indiscutiblemente sin ellos el Colón no hubiese podido hacer su viaje. Después dedicamos un espacio muy especial a lo que sería a Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los personajes presenciales importantes junto a Hernán Cortés en lo que fue la conquista de la Nueva España. Después de Bernal Díaz del Castillo, también dedicamos un apartado muy especial a lo que refiere al máximo conquistador, que yo creo que sin duda lo es Hernán Cortés, ¿no? Contamos desde una edición de las cartas de relación, que se supone que son los primeros documentos que se dan de las noticias de cómo funcionaba la Nueva España. Después la parte que tiene que ver con los conquistadores, que a su vez cada uno de ellos pues fue haciendo crónicas desde su interpretación. Después tenemos en esta parte todo lo que refiere a aquellas crónicas que hicieron los evangelizadores. Podríamos hablar de ellos, de Fray Pedro de Gante, un personaje muy importante, Fray Juan de Zumárraga, que yo creo que parte de las cosas importantes que hizo pues fue la gestión de que se trajera a la Nueva España lo que sería la primera imprenta. Seguimos ahora con el siglo XVII, en donde vemos pues las primeras obras que hablan pues ya sobre el establecimiento de lo que sería el virreinato. Por ejemplo, aquí tenemos un libro muy importante que se llama De Orde Novo, que es como la primera obra que mandan a hacer, en este caso, los reyes católicos, en donde se habla de la conquista, dedicado un apartado muy especial a México. Después de ello, tenemos el trabajo de Oviedo, un veterano de guerra, que también es enviado por los reyes católicos y amigo, inclusive dentro de las cosas que se cuentan, del mismo Da Vinci, ¿no? Y una vez que terminamos con el siglo XVII, llegamos al siglo XVIII, en donde de la misma manera se empiezan pues, se siguen escribiendo pues historias que tienen que ver sobre la conquista, algunas pues de corte oficialista, otras un poco más críticas, y llegamos hasta uno de los trabajos más importantes, que es el de Antonio de Herrera y Torcedillas. Como se pueden dar cuenta, la obra es bastante amplia y curiosamente este es uno de los personajes que está a favor de todo lo que hizo el propio Hernán Cortés. Tenemos la obra de Antonio de Solís, que es bastante amplia, tiene dedicado un volumen que es exclusivamente de la historia de México, y el resto de su obra está dedicada, en este caso, a la conquista de los otros pueblos, por mencionar a Perú y demás. Entonces yo creo que toda esta parte es dedicada aún todavía a aquellos conquistadores que decidieron
dispersarse en diferentes partes del continente. Después llegamos al siglo XIX. Ahora, en este punto, pues bueno, nos suenan muchos nombres importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el ensayo político de la isla de Cuba, escrito por Alexander von Humboldt. Humboldt, pues yo creo que para nosotros los jalapeños tiene gran importancia porque hay pues notas, por ejemplo, en la historia política de la Nueva España, donde hace menciones sobre el cofre de Perote y sobre Jalapa y sobre cosas así. Después seguimos con otros viajeros que después del viaje de Humboldt vuelcan sus ojos sobre, en este caso, México, que en ese momento se estaba gestando lo que sería la Guerra de Independencia. Podríamos hablar de William Prescott, uno de los grandes amigos de Lucas Alamán. Si bien recordamos, Lucas Alamán, todo lo que sería el siglo XIX, que sería como el principio de lo que fue la Guerra de Independencia, pues estamos hablando de uno de los hombres más cultos de su tiempo, ¿no? Tendríamos lo que serían los códices, que pues no son otra cosa que pues el ejemplo vivo de lo que fueron nuestros libros, ¿no? Donde está de alguna manera, en algunos casos de los que son precortesianos, pues hablarnos un poco más de cómo era la vida antes de la llegada de los españoles. Contamos aquí con este trabajo hecho a petición de entonces presidente Porfirio Díaz. Este conjunto de códices se le conoce como Antigüedades Mexicanas, que contiene el Códice Colombino, Porfirio Díaz, Baranda, Dehesa y Chiapas. Tenemos aquí la explicación del códice. Tenemos por aquí una edición bastante rara, y digo rara porque inclusive al momento de la investigación nos enteramos que no se tiene a la venta. Inclusive se hace alusión en que en un museo de Francia lo tienen, y pues el hecho de contar con esa pieza aquí, yo creo que eso lo hace importante. La primera edición de la historia antigua de México. Curiosamente, es la primera edición, aunque ya había sido escrita originalmente por Clavijero en español. A la expulsión de los jesuitas, él pierde los manuscritos. Y se cuenta la leyenda, que durante todo ese viaje, desde que sale de América hasta llegar a Italia, él hace una reconstrucción de toda la historia. Entonces prácticamente este libro pues lo vuelve a reescribir, recordando fuentes y demás, y no es sino hasta 1780 que se edita el primer número, después en el 81 y así sucesivamente. Yo creo que la importancia de esta pieza, para mí que soy veracruzano, pues es importante porque Javier Clavijero vendría siendo como el primer gran pues historiógrafo, en el sentido de que no solamente se hace un trabajo solicitado por un rey, sino más bien es un trabajo que hace a partir de consultar diferentes fuentes, que sería el trabajo que hoy en día hace un historiador, ¿no? El hecho de comparar diferentes fuentes y a partir de ello pues ya tener una conclusión y formarse un criterio. Aquí adelante tenemos este libro que se conoce como El Escudo de Armas de México, Celestial Protección. Ahora, este libro es famoso porque en el contexto en que se da hay una gran, como ahorita una gran pues, catástrofe salubre. Se supone que este trabajo se imprimieron originalmente 800 piezas, de las cuales 437 fueron incautadas en el momento de que, bueno, en este caso aquellos que se encargaban de censurar o ver si una obra se publicaba o no, decidieron quitar 437 piezas. Ahora, es importante en muchos sentidos. Importante porque digamos que es uno de los trabajos donde pues se trata de utilizar en este caso a la Virgen de Guadalupe como la protectora de los mexicanos. Otro de los grandes trabajos es que es un libro impreso en México en el siglo XVIII. Estos libros, sin lugar a duda, son de gran valor, comenzando porque prácticamente
pues estamos ante lo que sería la evolución de lo que es el libro hispanoamericano, ¿vale? Aparte que yo creo que, bueno, revisando podemos ver verlo por dentro, y es un libro que tal parecería que hubiese salido de la imprenta. Este libro está encuadernado se le llama pergamino a este tipo de encuadernación, y prácticamente si lo ves, el libro está impecable. Está impecable. A la hora de la investigación tratamos de buscar en qué condiciones estaban las piezas que se estaban ofertando, tanto en casos de subastas como en este caso librerías extranjeras como la Matritense, y en ninguna de ellas pudimos encontrar una pieza que contara con estas características. Prácticamente el libro podría tener una estética de 10 para el tiempo que tiene. Después, más adelante, nos encontramos con este ejemplar, que es un libro sobre medicina por un personaje famoso que se llamaba Pedacio Dioscórides. Es un libro impreso en España, en Salamanca, en el siglo XVI, estamos hablando de 1570, ¿no? Andrés Laguna, que fue quien se encarga de hacer el trabajo, pues fue el médico del Papa Julio III, ¿no? Y después del rey Carlos V, emperador en ese momento. Del Códice Borgia pues hay varias ediciones, y es importante por lo siguiente. Dentro de los muchos estudiosos, uno de ellos fue el alemán, el doctor Eduard Seller. Él se encarga de hacer un estudio pues muy importante sobre su obra. De hecho, desafortunadamente, mucho de ello no se ha traducido, de manera que pues bueno, todavía será como trabajo pues de investigación para aquellos estudiosos que quieran traducir su obra. Yo creo que Eduard Seller sin duda fue un hombre que entregó su vida al estudio de las culturas prehispánicas. Trae algunas anotaciones, la verdad yo creo que es una pieza realmente hermosa en todos los sentidos, y sin duda pues el trabajo de Seller fenomenal. De este lado podríamos tener una obra que yo creo que sería como lo más raro que hay en nuestra galería, y que es una primera edición de René Descartes. Estamos viendo una primera edición impresa en Ámsterdam en el año 1662. Entonces, pues digo, cuando echamos un vistazo a lo que es todo este conocimiento occidental, pues el hecho de que podamos tener en nuestras manos una primera edición de René Descartes, y sobre todo que sea el primer tratado de fisiología, pues es importante, porque prácticamente son los primeros trabajos que se hacen sobre el entendimiento del cerebro y cómo funcionaba con todas lo que tenía que ver con el cuerpo. Tenemos por aquí una edición del Códice Sierra, que aparte también es muy, muy, muy bonito. Es un códice pues ya de las reconstrucciones que se hicieron ya después de que llega Hernán Cortés. Tenemos aquí el Códice Chimalpopoca, que también es muy, bueno, muy interesante, aunque es poco, digamos, a lo que refiere a iconografía. Es una primera edición de Lorenzo Boturini. Lorenzo Boturini pues fue un viajero italiano que llega a México, ¿no? Una de sus grandes pasiones también pues fue el estudio precisamente de todo lo que tenía que ver con lo prehispánico. Ahora, una también de los apuntes importantes de Boturini, que fue uno de aquellos hombres que estaban encargados de darle vida a este mito de lo que tenía que ver con la Virgen de Guadalupe. Boturini es un caso pues especial, porque a pesar de haber tenido en un principio permiso del rey, llega a la Nueva España y lo detienen. Él se encarga precisamente de reunir un gran acervo. De hecho, este libro, aparte de contener su idea general de la América septentrional, tiene un catálogo. Y yo creo que para todo investigador es algo muy, muy interesante, porque en este catálogo nos habla de todos aquellos libros que él reunió durante su estancia en México. Ahora, digamos, ¿cuál es lo interesante de esto? Que muchos de estos textos
pues algunos ya no se conocen, serán como parte de una historia que se perdió. Ahora, algo distintivo de este libro es el ex libris que trae de Ramírez. Ramírez fue un gran coleccionista del siglo XIX, que dentro de las cosas que te cuentan de él, es que él compró parte de lo que fue la Biblioteca Imperial de Maximiliano de Habsburgo. Entonces ya no solamente es que es una primera edición de Boturini, sino también de quien perteneció. Y aparte el libro cuenta con algunas anotaciones. Después tenemos aquí algo también importante, un trabajo de Juan Bautista Muñoz. Juan Bautista Muñoz fue un español, yo creo que de los primeros en dar como noticias, o sería como uno de los primeros trabajos científicos en donde se habla del Nuevo Mundo, dedicándole, si se da cuenta, una litografía hermosa a don Cristóbal Colón. Se cuenta inclusive que cuando se empiezan a hacer los estudios de la obra de Sahagún, hay un trabajo que hace el buen Juan Bautista Muñoz que sirve de ejemplo para toda la investigación. Entonces digamos que sin lugar a duda, todas aquellas historias que se empezaron a hacer sobre el Nuevo Mundo, pedidas por el rey, yo creo que esta de Juan Bautista Muñoz fue una de las más importantes. Ahorita más adelante veremos también por qué se vuelve tan importante. Después de esto tenemos la primera historia de la Fundación de Puebla. Si se pueden dar cuenta, esa es una primera edición. Y es una primera edición que, digo, por ser la historia de Puebla, uno pensaría que pues debería de ser una historia de, no sé, de hace 200 o 300 años. Pero ¿qué pasó? No se pudo llevar a cabo. Y no es sino hasta 1931 que pues se decide hacer este trabajo, que es primera edición, y pues vendría siendo como la primera historia oficial sobre la famosa Puebla de los Ángeles, ¿no? Francisco Javier Alegre es un amigo y obviamente contemporáneo de Francisco Javier Clavijero. Francisco Javier Alegre yo creo que es un poco menos conocido, pero también era veracruzano y fue de los que viajan durante la expulsión de los jesuitas junto con Francisco Javier Clavijero. Ahora, uno de los trabajos importantes que tenemos de Francisco Javier Alegre es su famosa historia de la llegada de los jesuitas a la Nueva España. Yo creo que de todo lo que refiere a la galería, sin desmerecer alguna parte, yo creo que esta es la parte en que más nos consagramos, principalmente porque Sahagún para nosotros es un personaje muy importante por ser el primero en llegar a América y estar interesado en este caso en lo que tenía que ver con las costumbres de los indios, el estudio sobre sus cultos religiosos, el estudio o darle importancia a todos esos trabajos que se habían hecho sobre los conocimientos del volario. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los trabajos, yo creo que más loados, es su Historia de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Y yo creo que vendría siendo su trabajo más conocido. Ahora, este trabajo es importante porque es un trabajo que hace el gran estudioso Francisco del Paso y Troncoso. Es algo muy curioso porque, aunque originalmente fue una obra fue creada y concebida para que llevara a cabo 8 volúmenes, solamente empezó en el 5, que es el catálogo de cromos, que podemos ver en esta parte, donde podemos ver pues todas las láminas que algunos tienen que ver con el culto, algunos otros tienen que ver con el conocimiento del volaria, sobre su adoración a los dioses. Realmente este apartado de los cromos es hermoso. De alguna manera pues nos da una idea, si bien es como una interpretación de un artista de principios del 19, estamos hablando como de 1902-3, el artista pues trata de alguna manera de acercarse con la mayor posible a el trabajo que en su tiempo había hecho el mismo Sahagún.
Si abrimos el tomo 6, nos damos cuenta que la obra de Sahagún está basada en dos códices muy importantes. El primero, que es el Códice Matritense, y el segundo es el Códice Florentino. Esa es una edición que no fue paleografiada, prácticamente está como en puño y letra de quien transcribió. De hecho, si te das cuenta, aquí vienen algunas imágenes de algunos glifos, ¿no? Si te das cuenta, ahorita en cuanto a los cromos, lo que hizo el artista de estos cromos fue hacer como su interpretación de esto. Y tenemos un trabajo que hace Edward Seller. Les había mostrado que ahí tenemos un códice que él estudia. Edward Seller hace un trabajo fenomenal sobre Sahagún. Desafortunadamente tampoco ha sido traducido. Después tenemos la primera edición, la primera vez que se hace una historia antigua de México basado en el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, es esta de 1829, y es gracias a Carlos María de Bustamante, que es el personaje que les había mencionado hace rato, que fue el encargado de reeditar estas obras que eran importantes en su tiempo, con esta idea de pues, la búsqueda de buscar esa identidad. Esta es la primera edición. Después, a partir de ese trabajo, se hacen otros. Está, por ejemplo, de Vandelier, que es un inglés. Tenemos aquí la primera edición de la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Esta es la primera edición que se hace en francés. Mira, esa es la primera edición que se hace en francés. Yo creo que sobre serían prácticamente las piezas que componen nuestro apartado dedicado al gran maestro Sahagún. Y aquí, bueno, aquí hay algunos trabajos, por ejemplo, como de Fernando Ocaranza, sobre, en este caso, Tlatelolco, ¿no? Que fue de las escuelas donde él estuvo, los conventos. Que habla sobre el Códice de Tlatelolco, ¿no? Que fue otro de los que él estudió. Y yo creo que sin más, terminaríamos en esta parte lo que refiere a la galería, con este apartado pues muy especial que hemos dedicado a Fray Bernardino de Sahagún. La idea que se tenía es que iban a venir los visitantes, iban a adquirir las piezas, pero de pronto pensamos, sería una tristeza que de pronto el primer día llegara alguien y dijera, ¿sabes qué? La compro todo y me la llevo, y que yo haya dado una fecha del 20 al 3 y el 3 ya no hubiera nada. Entonces digamos que una de las condiciones para poder adquirir cualquier pieza es que se entregará a partir del 5 de abril. Es decir, del 20 al 3 de abril, cualquier persona que tenga a bien visitar nuestra galería podrá disfrutar de cualquier libro de los que yo hasta este momento les acabo de explicar. De manera que, pues bueno, así ven el último día, tendrán la oportunidad todos aquellos que nos visiten de ver todas las piezas. Ahora sí no las segregaremos, sino hasta el final, para entregarle a sus nuevos dueños sus debidos materiales. Con imágenes de Delia Domínguez, producción de Antonio Juárez, El Aleph.